Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Las palabras que cambiarían todo entre nosotros para siempre. Esas palabras que me hicieron cuestionar cada sacrificio cada noche, sin dormir cada peso que gasté criándolo. Pero lo que pasó después, eso nadie lo esperaba. Era un martes por la tarde. Acababa de regresar del mercado con las bolsas llenas de verduras frescas para preparar la cena. Mi nuera Patricia estaba en la sala como siempre mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Roberto, mi hijo, estaba en su estudio trabajando. O eso creía yo. Dejé las bolsas en la cocina y escuché voces. No eran voces normales de conversación. Eran voces tensas, secretas. Me acerqué al pasillo sin hacer ruido. No quería espiar, pero algo en mi instinto me decía que debía escuchar. Ya es hora, Roberto. Tu madre ya tuvo suficiente tiempo en esta casa. Era la voz de Patricia, fría como siempre. No sé, amor, es mi madre. No puedo simplemente... No puedes que llevamos 3 años casados y ella sigue aquí interfiriendo en nuestra vida, en nuestras decisiones. Esta casa es nuestra, no de ella. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, interfiriendo yo que me quedaba en mi habitación la mayor parte del día para no molestar. Yo que cocinaba, limpiaba, ayudaba con todo sin pedir nada a cambio. Yo que vendí mi pequeño apartamento para ayudarles con el enganche de esta casa cuando se casaron. Pero Patricia, ella nos ayudó mucho. Sin su dinero no hubiéramos. Precisamente por eso. Ya le pagamos con techo y comida durante 3 años. Es suficiente. Necesitamos privacidad. Necesitamos espacio para cuando lleguen los niños. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharían. 3 años de techo y comida como pago. Así valoraban mi contribución yo que di todo el dinero de la venta de mi casa, mi hogar de 30 años donde crié a Roberto solo después de que su padre nos abandonara. Me alejé en silencio. No quería que supieran que había escuchado. Necesitaba tiempo para procesar esto. Fui a mi habitación, cerré la puerta con cuidado y me senté en la cama que había traído de mi antigua casa. La misma cama donde Roberto dormía cuando era niño, y tenía pesadillas donde lo cuidé cuando tuvo neumonía a los 8 años, donde leímos juntos cientos de cuentos. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Si estás escuchando esta historia es porque quizás tú también has sentido esa punzada de dolor cuando alguien a quien amas no valora tu sacrificio. Suscríbete a este canal porque lo que vas a escuchar a continuación cambiará tu forma de ver las relaciones familiares. Y tal vez, solo tal vez, te ayudará a protegerte antes de que sea demasiado tarde. Esa noche no bajé a cenar. Les dije que me sentía mal del estómago. No era mentira del todo. Sí me sentía mal, pero no del estómago. Era mi corazón el que estaba enfermo. Me quedé en mi habitación mirando las fotos en mi buró. Roberto de bebé. Roberto en su primera comunión. Roberto graduándose de la universidad con ese orgullo en sus ojos abrazándome y diciéndome, «Gracias, mamá, sin ti nada de esto sería posible». ¿Qué había cambiado? Cuando mi hijo, mi niño, se había convertido en este hombre que permitía que su esposa hablara así de mí, los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Los observaba. Notaba cada mirada que intercambiaban Patricia y Roberto. Cada susurro. Cada momento en que dejaban de hablar cuando yo entraba a una habitación. Sabía que estaban planeando algo. Podía sentirlo en el aire espeso como niebla. El viernes llegó el momento. Roberto tocó la puerta de mi habitación después de la cena. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, hijo, pasa». Entró con Patricia detrás de él. Ese fue mi primer indicio de que algo malo venía. Patricia nunca entraba a mi habitación. Era como si mi espacio le diera alergia. Roberto se sentó en la silla de mi escritorio. Patricia se quedó de pie junto a la puerta con los brazos cruzados, y esa expresión que yo había aprendido a reconocer, la expresión de quien ya tomó una decisión y solo está esperando ejecutarla. «¿Mamá?» comenzó Roberto sin mirarme a los ojos. «Patricia y yo hemos estado hablando y...» «Escúpelo de una vez, Roberto», interrumpió Patricia. «No tenemos toda la noche». Mi hijo respiró profundo. Y entonces soltó las palabras que marcarían un antes y un después en nuestra relación. «Mamá, creo que es tiempo de que busques tu propio lugar».
Patricia y yo necesitamos nuestro espacio. Llevamos años casados y, bueno, nunca hemos tenido privacidad real. Queremos formar nuestra propia familia y tu propio lugar. Repetí sintiendo cómo mi voz temblaba. Roberto, ¿de dónde crees que salió el dinero para el enganche de esta casa? Ya lo sabemos, mamá. Y te estamos agradecidos. Pero eso fue hace 3 años. No puedes usar eso como excusa para vivir aquí para siempre. Esas palabras. Excusa. Mi contribución era una excusa. Mi sacrificio era una excusa. Los 30 años que trabajé como maestra ahorrando cada peso, viviendo modestamente para darle una buena educación. Todo eso era una excusa. No es una excusa, Roberto, dije tratando de mantener la calma. Es un hecho. Vendí mi casa, mi hogar, para ayudarlos. Nadie te obligó a hacerlo, dijo Patricia desde la puerta. Su voz era hielo puro. Fue tu decisión. Y ya tuviste 3 años de techo y comida gratis. Creo que es más que suficiente compensación. Me llamo Elena Martínez. Tengo 62 años. Durante 35 años, fui maestra de primaria en la Escuela República de Chile. Eduqué a cientos de niños. Les enseñé a leer, a escribir, a ser personas de bien. Y creí que había hecho un buen trabajo educando a mi propio hijo. Pero esa noche, mirando a Roberto evitar mi mirada mientras su esposa me hablaba como si yo fuera una intrusa en mi propia casa, me di cuenta de que tal vez me había equivocado. Viví 30 años en un pequeño apartamento en el barrio de San Miguel. No era grande, solo 2 habitaciones, pero era mío. Lo compré con mi finiquito cuando me jubilé como profesora. Cada mueble tenía una historia. Cada rincón guardaba un recuerdo. La ventana de la cocina daba a un pequeño jardín donde cultivaba hierbas aromáticas. Los domingos por la mañana el sol entraba por la ventana de mi sala y yo leía el periódico con una taza de café. Pero cuando Roberto me dijo que se casaba con Patricia y que habían encontrado una casa perfecta pero que les faltaba dinero para el enganche, no lo pensé 2 veces. «¿Mamá?», me había dicho con esos ojos de niño que siempre supo cómo llegar a mi corazón. Esta es nuestra oportunidad. Es una casa grande, con espacio suficiente para ti también. Podemos vivir juntos como una familia. Patricia está de acuerdo. Mentira. Patricia nunca estuvo de acuerdo. Pero yo era tan ingenua, tan confiada, que creí que mi hijo decía la verdad. Vendí mi apartamento. Cada peso de esa venta fue para el enganche de esta casa. Y me mudé con ellos pensando que estaba ayudando a construir un hogar para mi familia. Mi esposo Carlos murió cuando Roberto tenía apenas 12 años. Un infarto fulminante. De un día para otro, me quedé sola criando a un adolescente con todos los gastos que eso implicaba. Trabajaba todo el día en la escuela y por las noches daba clases particulares para tener dinero extra. Roberto nunca supo cuántas veces me salté comidas para que él pudiera comer bien. Cuántas veces usé el mismo par de zapatos durante 2 años para que él tuviera los tenis nuevos que tanto quería. Lo saqué adelante. Se graduó de ingeniero. Consiguió un buen trabajo. Y cuando conoció a Patricia en la empresa donde trabajaban, yo me alegré. Pensé que por fin mi hijo tendría la familia que merecía. Qué equivocada estaba. Patricia venía de una familia adinerada. Su padre era dueño de una cadena de ferreterías. Ella nunca había trabajado realmente. Su puesto en la empresa era más un favor que su padre le había pedido al jefe de Roberto. Pero ella actuaba como si fuera la ejecutiva más importante del mundo. Desde el principio me miró con desdén. Para ella yo era solo la suegra pobre, la maestra jubilada, que vivía de una pensión modesta. En los primeros meses después de la boda todavía había cierta cordialidad. Patricia al menos fingía ser amable cuando Roberto estaba presente. Pero con el tiempo las máscaras cayeron. Empezó a hacer comentarios sutiles. «Elena, ¿no crees que ya es hora de que salgas más? Seguro tienes amigas de tu edad con quienes podrías pasar el tiempo. O este espacio realmente es muy pequeño para 3 personas, ¿no crees?». Yo me hacía la desentendida. Me refugiaba en mi habitación. Leía, tejía, veía mis programas de televisión. Trataba de ser invisible, de no molestar, de no dar motivos para quejas.
Pero nada era suficiente para Patricia. Mi simple existencia en esa casa era un problema para ella. Y ahora Roberto, mi propio hijo, estaba ahí sentado frente a mí diciendo que necesitaba buscar mi propio lugar. Como si yo fuera una inquilina que ya había cumplido su contrato. Como si los lazos de sangre y 30 años de sacrificio no significaran nada. Entiendo. Dije finalmente con una calma que no sentía. ¿Cuándo quieren que me vaya? Roberto pareció sorprendido por mi respuesta tranquila. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, drama. Pero yo había aprendido algo en mis 62 años: nunca muestres tu dolor a quien ya decidió lastimarte. Bueno, no es que queramos que te vayas mañana, tartamudeó Roberto. Puedes tomarte un tiempo para buscar algo. Un mes, interrumpió Patricia. Un mes es tiempo suficiente, ¿no crees, Elena? La miré directamente a los ojos por primera vez en esa conversación. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a darles el placer de verme destruida. Un mes está bien, dije. Gracias por avisarme con tiempo. Se fueron de mi habitación claramente confundidos por mi reacción. Esperaban resistencia, esperaban que les hiciera sentir culpa. No les di esa satisfacción. Pero cuando cerré la puerta y me quedé sola, las lágrimas finalmente cayeron. No por mí. Lloraba por el niño que crié, por el hombre en quien creí que se había convertido, por la relación madre-hijo que acababa de morir en esa habitación. Esa noche sola en la oscuridad, con el peso de 62 años de vida sobre mis hombros, tomé la decisión más importante de mi existencia. No iba a ser la víctima. No iba a ser la madre patética que ruega por un lugar en la vida de su hijo. Si querían que me fuera, me iría, pero no de la manera que ellos esperaban. Y lo que estaba por venir, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, que parecía reflejar el estado de mi alma. Me levanté temprano como siempre había hecho durante todos estos años. La rutina era mi ancla, lo único que me mantenía cuerda, en medio de la tormenta que se había desatado en mi vida. Preparé café. El aroma llenó la cocina vacía. Roberto y Patricia todavía dormían. Siempre dormían hasta tarde los sábados. Me senté en la pequeña mesa junto a la ventana, la misma donde solía desayunar sola cada mañana, mientras ellos permanecían en su habitación. Miré el jardín trasero, las flores que yo misma había plantado cuando me mudé aquí: rosas, jazmines, hortensias. Cada una tenía su historia, su momento. Tomé mi taza con las dos manos, sintiendo el calor contra mis palmas. Y fue entonces cuando lo vi. Un sobre manila en la mesa del comedor, medio escondido debajo de una revista. No estaba ahí anoche. Alguien lo había dejado esta madrugada. Me acerqué. No tenía nombre, no tenía dirección. Solo estaba ahí como esperándome. Lo abrí con manos temblorosas. Eran documentos. Documentos legales. Una solicitud de desalojo. Patricia había preparado una solicitud formal de desalojo contra mí, fechada 3 semanas atrás. 3 semanas antes de que Roberto me pidiera que me fuera voluntariamente. Todo había sido planeado. Todo había sido calculado. Si yo no aceptaba irme en un mes, ellos tenían esto como respaldo legal. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. No era solo que querían que me fuera. Habían consultado a un abogado. Habían preparado documentos. Habían planeado esto durante semanas, quizás meses, mientras yo cocinaba sus cenas, limpiaba su casa, lavaba su ropa. Mientras yo vivía en la ignorancia, creyendo que éramos una familia, leí cada línea del documento. Mi nombre completo: Elena Martínez Ramírez. Mi edad. Mi dirección, la dirección de esta casa que yo ayudé a comprar. Y al final la firma de un abogado, Rodrigo Sánchez Ortega. Un hombre que no conocía. Un hombre que había redactado mi expulsión sin conocerme, sin saber mi historia. Pero lo que más me dolió fue lo que encontré en la segunda página. Una declaración jurada. La señora Elena Martínez vive en esta propiedad sin pagar renta ni contribuir económicamente al hogar. Mentira. Mentira absoluta. Yo pagaba la electricidad. Yo pagaba el agua. Yo compraba la mayoría de los víveres. Pero no había recibos a mi nombre.
Todo estaba a nombre de Roberto. Conveniente. Muy conveniente. Devolví los papeles al sobre. Los coloqué exactamente donde los encontré. No quería que supieran que yo sabía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Si ellos podían preparar su estrategia en secreto, yo también podía hacer lo mismo. Subí a mi habitación. Abrí el cajón de mi buró donde guardaba mis documentos importantes. La escritura de la venta de mi apartamento, los comprobantes de la transferencia bancaria. Todo estaba ahí. 750,000 pesos que di para el enganche de esta casa. No fue un préstamo. Fue un regalo. Nunca firmé ningún documento que dijera lo contrario. Nunca pedí que me lo devolvieran. Porque confiaba, porque amaba, porque era mi hijo. Saqué mi teléfono viejo, ese que Roberto siempre se burlaba, porque no era de última generación. Busqué en mis contactos un nombre que no había llamado en 5 años. Lucía Mendoza. Mi mejor amiga de la universidad. Una abogada brillante que se había especializado en derecho familiar. Nos habíamos distanciado después de que me mudé con Roberto y Patricia. No por una pelea, simplemente por la vida. Pero sabía que si la llamaba ella, respondería. Marqué. 3 timbres. 4. Elena Martínez, por Dios, cuánto tiempo. Su voz me hizo llorar. No sé por qué. Quizás porque era la primera persona en mucho tiempo que parecía genuinamente feliz de escucharme. Lucía, necesito tu ayuda. Lo que sea, Mia, cuéntame. Y le conté todo. Desde el principio hasta el sobre Manila de esta mañana. Ella escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas específicas. Tenía comprobantes de la transferencia, sí. Había testigos de que ese dinero fue para el enganche, sí, el notario que hizo la escritura. Alguna vez firmé un documento renunciando a derechos sobre la propiedad, no nunca. Elena, dijo finalmente, su voz ahora profesional y seria. Lo que te están haciendo es no solo inmoral, es potencialmente ilegal. Ese dinero que diste constituye una inversión en la propiedad. Tienes derechos. Y si no hay documento que pruebe lo contrario, podrías reclamar una parte proporcional del valor de la casa. No quiero quedarme con su casa, Lucía. Solo quiero justicia. Quiero que reconozcan lo que hice. Quiero que sepan que no pueden simplemente borrarme como si nunca hubiera existido. Entonces vamos a darles una lección que nunca olvidarán. Pero necesito que confíes en mí y que hagas exactamente lo que te diga. ¿Puedes hacer eso? Sí, puedo. Perfecto. No le digas nada a nadie. Actúa normal. El lunes nos vemos en mi oficina y preparamos todo. Mientras tanto, quiero que empieces a documentar todo. Cada contribución que hagas a la casa. Cada gasto. Toma fotos de los recibos. Graba conversaciones si es necesario. México es un estado donde puedes grabar tus propias conversaciones legalmente si eres parte de ellas. Todo esto nos servirá. Colgamos después de acordar la cita. Sentí algo que no había sentido desde la noche anterior. Esperanza. No esperanza de reconciliación. Esa puerta ya estaba cerrada. Pero esperanza de que no terminaría esta historia siendo la víctima, la madre patética a quien su hijo desechó. El resto del fin de semana fue surrealista. Roberto y Patricia actuaban como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran pedido que abandonara mi hogar. El domingo preparé paella, la favorita de Roberto desde niño. Lo observé comer con gusto conversando con Patricia sobre sus planes para remodelar su habitación una vez que yo me fuera. Mi habitación. La habitación que contenía los únicos muebles que aún eran míos. Podríamos hacer un vestidor, decía Patricia con los ojos brillantes de emoción. Siempre he querido un vestidor grande con espejos y luz natural. Buena idea, respondió Roberto. Y tal vez cambiar las ventanas. Estas son muy viejas. Las ventanas que yo mandé a reparar 6 meses atrás, pagando de mi pensión porque ellos decían que no tenían presupuesto, pero sonreí. Asentí. Les serví más vino. Porque ahora yo también tenía mi plan, y parte de ese plan requería que ellos bajaran la guardia, que pensaran que yo había aceptado mi destino dócilmente.
Esa noche, antes de dormir, saqué una vieja caja de zapatos del fondo de mi closet. Adentro estaban las cartas que Roberto me había escrito cuando era niño. Cartas de Día de las Madres hechas en la escuela. Mamá, eres la mejor del mundo. Te quiero, mamá. Cuando sea grande te voy a cuidar siempre. Las releí todas. Cada una era una puñalada, pero también eran evidencia. Evidencia de que hubo un tiempo en que este hijo mío me amaba, en que me valoraba. Evidencia de cuánto habían cambiado las cosas. Tomé mi teléfono y fotografié cada carta. Las guardé en un folder digital. Lucía tenía razón. Documentar todo, cada recuerdo, cada prueba. Todo serviría. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Le dije a Roberto que iba a ver a unas amigas a empezar a buscar apartamentos. Él pareció aliviado. Está bien, mamá, toma tu tiempo, no hay prisa. Mintió. Ambos sabíamos del documento de desalojo escondido en su estudio. La oficina de Lucía estaba en el centro en un edificio moderno de vidrio y acero. Muy diferente al mundo modesto en el que yo había vivido siempre. Pero cuando entré y vi su sonrisa cálida, todas mis inseguridades se desvanecieron. Elena, siéntate. Cuéntame todo de nuevo, pero ahora con calma y con todos los detalles. Pasamos 3 horas revisando documentos, tomando notas, construyendo mi caso. Lucía me explicó que según la ley, mi contribución al enganche me daba derechos sobre la propiedad, especialmente considerando que nunca firmé ninguna renuncia a esos derechos. Pero Elena, hay algo más importante que quiero preguntarte. ¿Qué quieres realmente de todo esto? ¿Quieres quedarte en la casa? ¿Quieres dinero? ¿Quieres venganza? La miré directamente a los ojos. Quiero dignidad. Quiero que reconozcan públicamente lo que hice por ellos. Quiero que cuando esta historia termine, Roberto tenga que mirarse al espejo y ver quién realmente es. Y sí quiero recuperar mi inversión, no para comprar cosas, para tener seguridad, para saber que no terminaré mis días dependiendo de la caridad de un hijo que me ve como una carga. Lucía sonrió. Entonces vamos a darte exactamente eso. Me explicó el plan. Primero enviaríamos una carta certificada a Roberto y Patricia notificándoles formalmente de mi reclamo sobre la propiedad. Esto los asustaría, los pondría nerviosos. Luego, si intentaban continuar con su desalojo, nosotros responderíamos con una contrademanda reclamando no solo mi inversión inicial, sino también 3 años de contribuciones al hogar que podían documentarse. Pero aquí está la parte interesante, continuó Lucía. Si ellos quieren evitar un juicio largo y costoso y potencialmente perder una parte de su casa, probablemente querrán negociar. Y ahí es donde tú decides qué aceptas y qué no. Y si no quieren negociar, entonces vamos a juicio. Y te prometo, Elena, con la evidencia que tienes los testimonios que podemos conseguir y la clara ingratitud filial documentada, ningún juez va a ponerse de su lado. Esto no es solo un caso legal, es un caso moral. Y los jueces, especialmente en casos de familia, consideran mucho el aspecto moral. Salí de esa oficina sintiéndome 10 años más joven. Por primera vez en semanas, mi espalda estaba derecha, mi cabeza en alto. No era la víctima, era una mujer que conocía su valor y estaba dispuesta a pelear por él. Esa noche, durante la cena, Patricia comentó que había visto un apartamento perfecto para mí. Es pequeño, pero suficiente para una persona. Y está en una zona segura para gente de tu edad. Gente de mi edad, repetí. Como si 62 años me convirtiera en una invalida. Sí, ya sabes. Tiene cerca una farmacia, un centro de salud. Cosas importantes. Sonreí. Qué considerada eres, Patricia. Pero sabes, he estado pensando. Tal vez no me mude tan rápido después de todo. El tenedor de Roberto se detuvo a medio camino de su boca. Patricia me miró con esos ojos entrecerrados que ya conocía tan bien. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Roberto, su voz tensa. Bueno, he estado revisando algunos documentos. Papeles viejos. Y resulta que tengo más derechos sobre esta casa de los que pensaba. Así que voy a tomarme mi tiempo. No hay prisa, ¿verdad? El silencio que siguió fue delicioso. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, tratando de entender qué sabía yo que había descubierto. Mamá, comenzó Roberto, no queremos problemas, solo queremos... Lo sé lo que quieren, hijo.
Pero resulta que yo también quiero algunas cosas. Y esta vez voy a asegurarme de conseguirlas. Me levanté de la mesa dejando mi plato a medio comer. Ya no tenía hambre, tenía algo mejor. Tenía poder. Y apenas estaba comenzando a usarlo. Los 3 días siguientes fueron como caminar sobre hielo delgado. Roberto y Patricia me observaban con una mezcla de confusión y sospecha. Yo mantenía mi rutina normal, pero había algo diferente en mi postura. En mi manera de hablar, en cómo los miraba, ya no bajaba la cabeza. Ya no pedía disculpas por existir. El miércoles por la tarde llegó la carta certificada. Escuché el timbre desde mi habitación. Escuché los pasos de Patricia yendo hacia la puerta. Escuché el intercambio con el cartero y luego el silencio. Un silencio pesado cargado de electricidad. ¡Roberto! El grito de Patricia resonó por toda la casa. ¡Roberto, ven aquí ahora! Bajé las escaleras lentamente. Sabía exactamente qué había en ese sobre. Lucía y yo lo habíamos redactado juntas, cada palabra medida, cada párrafo, una estocada legal precisa. Roberto salió de su estudio, la corbata aflojada, después de un día de trabajo desde casa. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Patricia le extendió la carta con manos temblorosas. Lee esto ahora. Lo vi abrir el sobre, sacar los documentos. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha leyendo. Y cómo el color desaparecía de su rostro. Vi el momento exacto en que comprendió la magnitud de lo que estaba pasando. Mamá. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué es esto? Es una notificación legal. Respondí con calma bajando el último escalón. Informándoles formalmente de mi reclamo sobre esta propiedad. ¿Reclamo? ¿Qué reclamo? Patricia me arrebató los papeles de las manos de Roberto. No tienes ningún derecho sobre esta casa. ¡Ninguno! 750,000 pesos dicen lo contrario. Mi voz era firme, clara. Esa fue mi contribución al enganche. Dinero que nunca me devolvieron. Dinero que, según me explica mi abogada, me da derechos legales sobre una porción de esta propiedad. ¡Eso fue un regalo!, gritó Patricia, su rostro ahora rojo de furia. ¡No puedes pedir de vuelta un regalo! Un regalo. Repetí, dejando que la palabra flotara en el aire entre nosotros. Interesante, porque yo tengo grabaciones de conversaciones donde tú misma dices que fue compensación por 3 años de techo y comida. Si fue compensación, entonces fue una transacción. Si fue una transacción, tiene valor legal. ¿Quieres que mi abogada explique esto ante un juez? El silencio que siguió fue absoluto. Roberto me miraba como si me viera por primera vez. O quizás como si viera por primera vez a la mujer que yo había sido antes de convertirme en la madre sumisa que aprendí a ser para mantener la paz. Mamá, espera. Roberto levantó las manos en un gesto conciliador. No tiene que llegar a esto. Podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo. ¿O ahora quieres hablar? Me senté en el sofá de la sala cruzando las piernas con toda la dignidad que pude reunir. No querías hablar cuando planeaste mi desalojo. No querías hablar cuando consultaste a un abogado a mis espaldas. Pero ahora que descubriste que no soy tan indefensa como pensabas, ahora sí quieres hablar. ¿Cómo supiste? Patricia dejó la pregunta en el aire. Del documento de desalojo, por favor. Dejaron el sobre manila en la mesa del comedor. ¿De verdad pensaron que no lo vería? ¿O simplemente no les importó porque asumieron que yo era demasiado tonta o demasiado débil para hacer algo al respecto? Roberto se dejó caer en el sillón pasándose las manos por el cabello. Era un gesto que conocía desde que era niño. Lo hacía cuando estaba estresado, cuando se sentía perdido. Hubo un tiempo en que ese gesto me habría desgarrado el corazón, me habría hecho querer consolarlo. Pero ese tiempo había terminado. No pensamos que fueras tonta, mamá, dijo finalmente. Solo queríamos nuestro espacio, nuestra privacidad. Eso es todo. A costa de mi dignidad, a costa de mi seguridad, sin importar que yo vendí mi hogar para darles el suyo. Nadie te pidió que hicieras eso, escupió Patricia. Sus palabras eran veneno puro. Fue tu decisión. Tú decidiste vender tu apartamento. Tú decidiste mudarte aquí.
Nosotros no te obligamos. Me puse de pie lentamente, caminé hacia ella hasta quedar frente a frente. Patricia era más alta que yo, más joven, más fuerte físicamente. Pero en ese momento yo era una montaña y ella era polvo. Tienes razón, Patricia. Nadie me obligó. Lo hice porque amaba a mi hijo. Porque creí que estaba ayudando a construir un futuro para mi familia. Porque fui lo suficientemente ingenua para pensar que el amor y la lealtad significaban algo. Pero ahora sé la verdad. Y la verdad es que ustedes dos planearon borrarme de sus vidas desde el momento en que consiguieron lo que querían de mí. Eso no es cierto. Roberto se levantó de golpe. Mamá, te amo. Siempre te he amado. Pero Patricia tiene razón. Necesitamos nuestro espacio. Necesitamos vivir nuestra vida sin... ¿Y qué, Roberto? Di las palabras. Sin tu madre interfiriendo. Sin tu madre siendo una carga. Sin tu madre recordándote quién eres y de dónde vienes. No lo hagas más difícil de lo que ya es, dijo él, su voz quebrándose. ¿Difícil? ¿Quieres hablar de difícil? Sentí mi propia voz elevarse, años de silencio y sumisión finalmente rompiéndose. Difícil fue trabajar 12 horas al día, después de que tu padre murió para que tú pudieras ir a una buena escuela. Difícil fue renunciar a mis propios sueños, a mi propia vida, para que tú tuvieras las oportunidades que yo nunca tuve. Difícil fue quedarme despierta cada noche, cuando estabas estudiando para tus exámenes de ingreso a la universidad, preparándote sándwiches, trayéndote café, mientras yo misma estaba exhausta. «Yo nunca pedí todo eso», gritó Roberto, y esas palabras fueron como una bofetada física. Me quedé inmóvil. Respiré profundo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Tienes razón, dije finalmente, mi voz ahora peligrosamente calmada. Nunca pediste nada. Simplemente lo tomaste todo como si fuera tu derecho. Como si criar a un hijo, amarlo, sacrificarse por él, fuera algo que yo te debía. Y ahora, cuando finalmente necesito algo de ti, aunque sea solo un poco de respeto, un poco de reconocimiento, lo único que recibo es esto. Levanté la carta certificada que había caído al suelo durante la discusión. Esta carta es solo el comienzo. Mi abogada Lucía Mendoza es una de las mejores especialistas en derecho familiar de la ciudad. Ella revisó cada documento, cada recibo, cada transferencia. Y lo que encontró es muy interesante. Saqué mi teléfono del bolsillo. Abrí la carpeta donde tenía todas las fotos que había estado tomando durante la última semana. Estas son copias de todos los recibos de servicios que yo he pagado en los últimos 3 años. Electricidad, agua, gas, internet. Todo suma aproximadamente 80,000 pesos. Estas son fotos de los víveres que compré con fechas. Cada compra del supermercado documentada en mis estados de cuenta bancarios. Otros 120,000 pesos aproximadamente. Deslicé el dedo por la pantalla mostrándoles imagen tras imagen. Y estas son las transferencias que hice para la reparación del calentador. El año pasado, para pintar la fachada, para arreglar la tubería que se rompió en enero. Otros 60,000 pesos. En total, en estos 3 años he contribuido con más de 1,000,000 de pesos a este hogar. Y eso sin contar mi aportación inicial de 750,000 para el enganche. Patricia se había quedado blanca. Roberto no podía mirarme a los ojos. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Continué guardando mi teléfono. Lo más interesante es que cuando Lucía investigó los términos de su hipoteca, descubrió algo fascinante. Esta casa está valuada actualmente en 3,200,000 pesos. Ustedes dieron un enganche de 1,200,000 pesos. De ese 1,200,000 yo aporté 750,000. Eso significa que yo contribuí con más del 60% del enganche. 60%, Roberto. ¿A dónde quieres llegar con todo esto?, preguntó Patricia, su voz ahora menos segura. A que si esto llega a los tribunales, y créeme que estoy dispuesta a llevarlo hasta las últimas consecuencias, mi abogada va a argumentar que yo tengo derecho a una porción significativa del valor de esta propiedad. No solo mi inversión inicial, sino también una compensación por 3 años de contribuciones no reconocidas. Según sus cálculos, podríamos estar hablando de un reclamo de aproximadamente 1,400,000 pesos. Eso es casi la mitad del valor actual de la casa. Eso es ridículo. Patricia rió, pero era una risa nerviosa forzada. Ningún juez va
Ningún juez va a ¿qué? La interrumpí. Va a ponerse del lado de una madre anciana que dio todo por su hijo y luego fue desechada como basura. Va a considerar los 3 años de contribuciones documentadas. Va a tomar en cuenta el documento de desalojo que ustedes prepararon mientras yo vivía aquí sin saber nada. Patricia, querida, tú claramente no entiendes cómo funcionan los casos de derecho familiar. Los jueces no solo miran los números, miran las circunstancias, miran la moralidad. Y en este caso la moralidad está completamente de mi lado. Roberto se dejó caer nuevamente en el sillón con la cabeza entre las manos. No puedo creer que estés haciendo esto, mamá. Es nuestra casa. Trabajamos duro por ella. Yo también trabajé duro, hijo. Trabajé duro toda mi vida. Y cuando más te necesité, cuando más necesité que me vieras, que me valoraras, que me dieras, aunque fuera un poco del amor y el respeto que yo te di durante 30 años, lo único que recibí fue un sobre Manila con documentos de desalojo. Me senté nuevamente esta vez en el sillón individual frente a ellos. Necesitaba que me vieran, que me escucharan realmente por primera vez en años. Déjenme contarles algo que quizás no saben, o que eligieron olvidar. Cuando tu padre murió, Roberto, yo tenía 34 años. Era joven. Era maestra, sí, pero mi salario apenas alcanzaba para lo básico. Tuve ofertas para volver a casarme. Hombres buenos decentes que querían formar una familia. Pero yo las rechacé todas. ¿Saben por qué? Roberto levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Porque ninguno de ellos te aceptaba completamente. Porque mi prioridad eras tú. Porque no quería que tuvieras un padrastro que te viera como el hijo de otro. Elegí estar sola. Elegí dedicar cada peso, cada minuto, cada gramo de energía a asegurarme de que tú tuvieras la mejor vida posible. No fue un sacrificio, fue amor. Pero aparentemente ese amor no significa nada ahora. Sí significa algo, susurró Roberto. No, hijo, no significa nada. Porque si significara algo, no estaríamos teniendo esta conversación. Si significara algo, nunca habrías permitido que tu esposa me tratara como una intrusa en mi propio hogar. Si significara algo, habrías defendido mi dignidad como yo defendí la tuya durante toda tu vida. Patricia se acercó a Roberto, puso una mano en su hombro. Un gesto de propiedad de territorio. Me dio asco. Muy bien, Elena, dijo con voz controlada. ¿Qué quieres, dinero? ¿Cuánto? Dinos una cifra y terminemos con esto. No es tan simple como eso, Patricia. Todo tiene un precio, todos lo tienen. Dinos cuánto y te escribimos un cheque. Me puse de pie otra vez. Ya no podía estar sentada. La energía dentro de mí era demasiado grande. Escúchame bien porque voy a decir esto una sola vez. No se trata solo de dinero. Se trata de reconocimiento. Se trata de justicia. Se trata de que ustedes dos entiendan que no pueden simplemente usar a las personas y luego desecharlas cuando ya no las necesitan. ¿Entonces qué? Roberto se paró también enfrentándome. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Quiero que admitan públicamente lo que hicieron. Quiero que reconozcan frente a la familia, frente a amigos, frente a cualquiera que pregunte que yo no fui una carga sino una benefactora. Quiero que me devuelvan mi inversión completa con intereses. Y quiero una disculpa real, sincera, no solo palabras vacías. Eso es chantaje emocional, escupió Patricia. No, querida, eso es dignidad, algo que claramente tú no entiendes. Roberto se acercó a mí. Por un momento vi al niño que fue. Al adolescente que lloraba en mis brazos cuando su padre murió. Al joven que me abrazó en su graduación y me dijo que todo se lo debía a mí. Mamá, por favor. Tiene que haber otra manera, no hagas que esto termine así, no destruyas nuestra relación por esto. Y ahí estaba. La manipulación final. Hacerme sentir culpable por defenderme. Hacerme ver como si yo fuera quien estaba destruyendo la relación cuando ellos fueron quienes prepararon mi expulsión en secreto. Nuestra relación, Roberto, fue destruida. El momento en que tú y tu esposa se sentaron con un abogado a planear cómo sacarme de aquí. Yo no estoy destruyendo nada. Estoy simplemente rehusándome a ser la víctima silenciosa que ustedes esperaban que fuera. Tienes una semana, dije finalmente caminando hacia las escaleras.
Una semana para decidir si quieren resolver esto amigablemente o si prefieren que nos veamos en los tribunales. Mi abogada estará esperando su respuesta. ¿Y si no hacemos nada? Preguntó Patricia desafiante. Me detuve en el primer escalón. No me volteé a mirarlos. Entonces, el viernes de la próxima semana, mi abogada presentará una demanda formal. Y créeme, Patricia, cuando los juicios de familia se vuelven públicos, cuando tus amigos, tu familia, tus colegas en el trabajo, se enteren de cómo trataste a tu suegra anciana después de que ella les dio casi $1,000,000, tu reputación nunca será la misma. Ni la tuya ni la de Roberto. Piénsalo bien. Subí el resto de las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegué a mi habitación y cerré la puerta, mis piernas finalmente cedieron. Me senté en el borde de mi cama temblando, no de miedo, de adrenalina, de poder. De la certeza absoluta de que por primera vez en 3 años yo era quien tenía el control. Escuché sus voces abajo. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Pánico. Enojo. Desesperación. Bien. Que sintieran una fracción de lo que yo sentí cuando descubrí su traición. Mi teléfono sonó. Era Lucía. «Ya llegó la carta». Sí. Y fue exactamente como dijiste que sería. Shock, negación, intentos de negociación. Perfecto. Ahora viene la parte difícil. Tienes que mantenerte firme. No cedas ni un centímetro. Si muestras debilidad, ahora aprovecharán. ¿Crees que puedes hacerlo? Miré por la ventana de mi habitación. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Pensé en todos los atardeceres que había visto sola en esta habitación. Todos los días que me hice pequeña para no molestar. Todos los momentos en que tragué mi orgullo y acepté migajas de respeto. Sí, respondí con certeza absoluta. Puedo hacerlo. Voy a hacerlo. Porque finalmente comprendí algo fundamental: el amor verdadero nunca te pide que te destruyas a ti mismo. Y yo había pasado demasiado tiempo destruyéndome por personas que nunca lo apreciaron. Ya no más. Esa noche no dormí. No porque estuviera nerviosa o asustada, sino porque mi mente no podía dejar de reproducir cada palabra, cada mirada, cada gesto de la confrontación. Me quedé sentada en mi cama con la espalda contra la pared, mirando la oscuridad de mi habitación. ¿En qué momento me convertí en esto? ¿En qué momento la madre amorosa se transformó en la guerrera fría que había sido esta tarde? No me reconocía a mí misma. Y eso me aterraba tanto como me empoderaba. A las 3 de la madrugada escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. Contuve la respiración. Esperé. Pero nadie tocó. Los pasos se alejaron. Era Roberto, lo supe por el sonido. Pesado, lento, vacilante. Mi hijo que no podía dormir tampoco. Mi hijo que probablemente estaba tan confundido como yo. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas finalmente llegaran. No las lágrimas de rabia o de triunfo. Lágrimas de pérdida, de duelo. Porque aunque había ganado la batalla de hoy, había perdido algo mucho más valioso. Había perdido la ilusión de que mi hijo me amaba incondicionalmente como yo lo amaba a él. Recordé la noche en que nació. 22 horas de trabajo de parto. Carlos a mi lado sosteniéndome la mano, susurrando palabras de aliento. Y cuando finalmente Roberto llegó al mundo pequeño y arrugado y perfecto, juré que nunca nada ni nadie le haría daño. ¡Qué ironía! Al final yo fui quien tuvo que herirlo para protegerme a mí misma. Me levanté y fui hacia el pequeño closet de mi habitación. Del estante más alto saqué una caja que no había abierto en años. La caja de los recuerdos. Adentro estaban todas las cosas que guardé durante 30 años de ser madre. El primer diente que se le cayó a Roberto. Una pulsera de hospital con su nombre y peso al nacer. Dibujos que hizo en el kinder. Boletas de calificaciones. Fotos de cada cumpleaños. Me senté en el piso con la caja en mi regazo y saqué cada objeto uno por uno. Cada uno era una puñalada. Cada uno era evidencia de un amor que creí que era mutuo. Había una foto que me hizo detenerme. Roberto tendría unos 8 años. Estábamos en el parque.
Yo lo empujaba en los columpios, y él reía con esa risa libre y contagiosa de la infancia. Su padre había tomado esa foto solo 2 meses antes de morir. En la fotografía Roberto me miraba con adoración absoluta, como si yo fuera su heroína, su todo. ¿Cuándo perdí esa mirada? ¿Fue gradual o hubo un momento específico en que dejé de ser su heroína y me convertí en su carga? Pensé en Patricia, en cómo llegó a nuestras vidas hace 4 años, hermosa, sofisticada, de familia adinerada. Todo lo que yo no era. Roberto estaba deslumbrado desde el primer momento, y yo, ingenua como siempre, me alegré por él. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que lo haría feliz. Las primeras señales fueron sutiles, comentarios envueltos en preguntas inocentes. Elena, ¿no extrañas tener tu propio espacio? Debe ser difícil para ti vivir bajo las reglas de otros. Como si ella no fuera quien establecía esas reglas. Como si yo no hubiera comprado mi lugar en esta casa con cada peso de mis ahorros de toda una vida. Luego las señales se volvieron menos sutiles. El día que redecoraron la sala sin preguntarme, regalando los muebles que yo había traído porque no combinaban con el estilo que queríamos. El día que Patricia organizó una cena familiar y me pidió que comiera en mi habitación porque sería más cómodo para todos tener una conversación de adultos sin interrupciones. Yo tenía 62 años, pero aparentemente no calificaba como adulta en mi propia casa. Y Roberto, mi Roberto, permitió todo. Cada humillación, cada degradación, cada borramiento sistemático de mi existencia. Lo permitió porque era más fácil que enfrentar a su esposa. Porque mantener la paz en su matrimonio era más importante que mantener la dignidad de su madre. Me pregunté entonces, ¿qué hice mal? Lo amé demasiado. Lo protegí demasiado. Creé un hijo que creía que el mundo le debía todo sin tener que dar nada a cambio. María, mi esposa, que murió hace años, si estuviera viva, ¿qué me diría? No, espera. María era Carlos. Carlos era mi esposo. María era yo tratando de recordar quién era antes de convertirme en la madre de Roberto. Elena María. Ese era mi nombre completo. Elena María Martínez Ramírez. Pero en algún momento, en algún lugar del camino, dejé de ser Elena María y me convertí solo en la mamá de Roberto. Las lágrimas caían libremente ahora. No trataba de detenerlas. Dejé que limpiaran todo el dolor acumulado de 3 años. 3 años de hacerme pequeña. 3 años de aceptar migajas de respeto. 3 años de decirme a mí misma que estaba siendo una buena madre al no causar problemas. Pero ¿sabes qué es lo que más me dolía? No era la traición de Patricia. Ella nunca fingió amarme. Desde el principio dejó claro que yo era un obstáculo. No, lo que más dolía era que Roberto eligió creer su versión de la historia. Eligió ver mi presencia como una invasión en lugar de lo que realmente era el último capítulo de una vida dedicada a amarlo. Miré el reloj. 5 de la mañana. El cielo empezaba a aclararse. Otra noche sin dormir. Pero esta vez era diferente. Esta vez no me quedé despierta por ansiedad o miedo. Me quedé despierta porque estaba reconstruyéndome. Estaba desenredando 30 años de identidad, atada a ser la madre de alguien, y tratando de recordar quién era Elena sin ese título. Puse todo de vuelta en la caja excepto una cosa. Una carta que Roberto me escribió cuando tenía 16 años. La encontré mientras limpiaba su habitación años atrás, escondida entre las páginas de un libro. Nunca le dije que la encontré. La carta estaba dirigida a su padre muerto. Papá, decía. Extraño tu voz. Extraño tus consejos. Pero sobre todo extraño ver a mamá sonreír como solía hacerlo cuando estabas vivo. Ella trabaja tanto, hace tanto por mí. Y yo sé que está cansada. Sé que a veces llora en la noche cuando piensa que estoy dormido. Prometo, papá, prometo que cuando crezca, cuando sea alguien, voy a cuidarla como ella me cuidó. Nunca voy a dejarla sola. Nunca voy a olvidar todo lo que sacrificó por mí. Leí esas palabras. Y algo dentro de mí se rompió de una manera diferente. Porque ese niño de 16 años con su promesa sincera
Todavía existía en algún lugar dentro del hombre que ahora quería expulsarme. ¿Qué le pasó a ese niño? ¿Dónde quedó enterrado? El sol entró por mi ventana. Un nuevo día. Miércoles. Quedaban 4 días hasta el viernes de la próxima semana. 4 días para que Roberto y Patricia decidieran. 4 días en los que viviríamos bajo el mismo techo, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio que ahora era un campo de batalla. Me obligué a levantarme, a lavarme la cara, a vestirme. La rutina era importante. La rutina me mantenía cuerda. Bajé a la cocina para hacer café. Roberto ya estaba ahí. Se veía terrible. Ojeras profundas, cabello despeinado, la misma ropa de ayer. «No dormiste», dije. No era una pregunta. Tú tampoco. Nos quedamos en silencio mientras el café se hacía. Era un silencio incómodo cargado de todo lo no dicho. De 30 años de amor y 3 años de deterioro. De promesas rotas y esperanzas enterradas. «Mamá», comenzó finalmente. «Necesito entender algo. ¿De verdad vas a destruir todo por esto? ¿Vale la pena destruir todo?» Repetí sus palabras suavemente. «Roberto, tú ya destruiste todo. Yo solo me niego a fingir que todavía existe algo que salvar». «No es cierto. Todavía podemos arreglar esto. Podemos volver a ser una familia». Serví 2 tazas de café. Le pasé una. Nuestros dedos se rozaron brevemente y sentí un dolor tan intenso que casi me hace gritar. Porque en ese roce reconocí la mano que solía sostener cuando cruzábamos la calle. La mano que cuidé cuando se quemó en la estufa a los 5 años. La mano que aplaudió en mi jubilación de maestra mientras todos celebraban. «No, hijo, no podemos volver a ser una familia. Porque nunca fuimos la familia que yo creí que éramos. Yo era la madre que daba todo. Tú eras el hijo que tomaba todo. Y eso no es familia. Eso es una transacción desequilibrada. No puedo creer que pienses eso de mí. Entonces dime, Roberto, dime un momento en estos 3 años en que me preguntaste cómo estaba realmente. Un momento en que notaste que estaba triste o sola. Un momento en que defendiste mi dignidad frente a tu esposa. Dame un solo momento». El silencio fue mi respuesta. Porque no había momentos así. Y ambos lo sabíamos. «Te amé tanto», susurré más para mí misma que para él. «Te amé con cada fibra de mi ser. Renuncié a todo. A mi juventud, a mis sueños, a la posibilidad de volver a amar a mi propia casa. Todo por ti. Y no me arrepiento. Porque así es el amor de madre. Es incondicional. Es infinito. Es irracional. Pero hijo, el amor no puede ser un camino de una sola vía. Y eso es lo que ha sido durante años». «Yo también te amo, mamá». «Ah, sí». Lo miré directamente a los ojos. «Así se ve tu amor. Documentos de desalojo preparados en secreto. Conversaciones sobre deshacerte de mí, como si fuera un mueble viejo. Permitir que tu esposa me trate como una intrusa. Patricia está bajo mucha presión. El trabajo, la familia, sus expectativas. Y ahí está». Lo interrumpí. «Incluso ahora me estás diciendo que las necesidades de tu esposa son más importantes que mi dignidad. Incluso ahora estás justificando lo injustificable». Dejé mi taza en el fregadero. Ya no tenía ganas de café. Ya no tenía ganas de nada excepto de que esto terminara. «Tienes hasta el viernes», le recordé. 4 días. Decide si quieres hacer esto por las buenas o por las malas. Porque yo ya tomé mi decisión. No voy a desaparecer silenciosamente para hacer tu vida más conveniente. No esta vez. Subí de nuevo a mi habitación. Escuché a Patricia bajando las escaleras, su voz aguda preguntando qué estábamos hablando. Escuché a Roberto murmurar algo inaudible. Escuché el inicio de otra discusión. Me senté frente a mi pequeño escritorio. Saqué papel y pluma. Empecé a escribir. Una carta. No para Roberto. No para Patricia. Una carta para mí. Para la Elena de hace 3 años que vendió su apartamento llena de esperanza. Para la Elena que creyó que el amor familiar era suficiente. Para la Elena que se hizo pequeña pensando que eso la haría más amable. Querida Elena,
escribí. Lamento no haberte protegido mejor. Lamento haber permitido que te convencieras de que tu valor dependía de qué tan útil eras. Lamento los años que pasaste pidiendo perdón por existir. Pero estoy orgullosa de ti ahora. Estoy orgullosa de que finalmente dijeras, ya basta. Estoy orgullosa de que te negues a ser invisible. Mereces más. Siempre mereciste más. Firmé la carta. La doblé. La guardé en mi bolso, junto a los documentos legales, junto a las fotos de las pruebas, junto a todo lo que necesitaría para recordarme por qué estaba haciendo esto en los momentos en que mi corazón me pedía rendirme. Porque iba a haber momentos así. Momentos en que el amor de madre me pediría perdonar, olvidar volver a empezar. Momentos en que vería al niño de 8 años en el columpio, en lugar del hombre de 30 que firmó mi expulsión. Pero también iba a recordar cada humillación, cada momento de sentirme invisible en mi propio hogar, cada noche llorando en silencio, cada vez que bajé la cabeza y tragué mi orgullo, y me iba a mantener firme, no por venganza, no por dinero, sino por algo mucho más importante, por dignidad, por respeto. Por la Elena que merecía haber sido valorada desde el principio. Los siguientes 4 días serían los más largos de mi vida. Pero los sobreviviría, porque ya había sobrevivido cosas peores. Había sobrevivido la muerte de mi esposo. Había sobrevivido 30 años de trabajo duro y sacrificio. Había sobrevivido 3 años de ser tratada como una carga. Podía sobrevivir 4 días más. Y al final de esos 4 días, sin importar lo que Roberto y Patricia decidieran, yo iba a estar bien. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. No puedes obligar a la gente a valorarte. Pero puedes elegir no quedarte donde no eres valorada. Y esa elección, esa simple pero poderosa elección, era finalmente mía. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. 4 días de silencio incómodo. 4 días de miradas furtivas y conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a una habitación. 4 días de esperar. Eran las 10 de la mañana cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero algo en mi estómago me dijo que esto era importante. Bajé las escaleras y abrí la puerta. Era un mensajero con un sobre grande. Elena Martínez. Soy yo. Firme aquí, por favor. Firmé y tomé el sobre. Era de Lucía. Lo abrí ahí mismo en la puerta. Adentro había documentos nuevos. Los leí rápidamente, y con cada línea sentí como mi corazón latía más fuerte. Lucía había hecho algo brillante, algo que yo no había pedido pero que cambiaría todo. Había investigado a fondo la hipoteca de la casa, y descubrió que cuando Roberto y Patricia solicitaron el préstamo, listaron mi aportación de 750,000 pesos como préstamo familiar en la documentación del banco. No como regalo, como préstamo. Eso significaba que legalmente ellos habían reconocido que me debían ese dinero. Y según la ley, un préstamo familiar sin contrato escrito y sin plazo específico podía ser exigido en cualquier momento. Con intereses, pero había más. Mucho más. Lucía había contratado a un investigador privado. Yo no le había pedido eso, pero ella insistió en que necesitábamos saber todo antes de enfrentarlos legalmente. Y lo que el investigador encontró era devastador. Patricia tenía deudas. Deudas enormes que Roberto no conocía. Tarjetas de crédito maxeadas a su nombre. Préstamos personales que había sacado sin decirle a su esposo. En total más de 400,000 pesos en deudas secretas. Y había algo más. Patricia había estado en contacto con un agente de bienes raíces. No para buscarme un apartamento a mí, sino para poner en venta esta casa. Había correos electrónicos. Mensajes, todo documentado. Su plan era vender la casa, pagarle a Roberto alguna excusa sobre querer mudarse a algo mejor, quedarse con su parte del dinero, pagar sus deudas y empezar de nuevo en otro lugar. Roberto no sabía nada. Él pensaba que esto era simplemente sobre necesitar privacidad.
No sabía que su esposa estaba desesperada por dinero. No sabía que yo era solo un obstáculo en su plan de escape. Me senté en el sofá de la sala con todos estos documentos en mis manos temblorosas. Toda la rabia que había sentido hacia Patricia se transformó en algo diferente. Lástima. Lástima por Roberto. Lástima por el hombre que amaba a una mujer que lo estaba usando. Pero también sentí algo más. Poder. Porque ahora yo tenía toda la información. Yo sabía la verdad completa. Y tenía que decidir qué hacer con ella. Escuché pasos en las escaleras. Patricia bajaba arreglada como siempre con su ropa de diseñador y su maquillaje perfecto. Me vio con los documentos y se detuvo en seco. ¿Qué es eso? Siéntate, Patricia. Creo que necesitamos hablar. No tengo tiempo. Tengo una cita. ¡Cancélala! Esto es más importante. Algo en mi tono hizo que se detuviera. Se sentó en el sillón frente a mí, cruzando las piernas, tratando de mantener esa actitud de superioridad que siempre tenía. Pero vi el miedo en sus ojos. ¿Dónde está Roberto?, pregunté. En el trabajo. Tiene una reunión importante. Bien. Entonces podemos hablar con honestidad solo nosotras. Le extendí uno de los documentos, el reporte del investigador sobre sus deudas. Vi cómo su rostro palidecía mientras leía. ¿Cómo conseguiste? Esto es invasión de privacidad. Es ilegal. No, querida. Es información pública de burós de crédito. Cualquiera puede acceder a ella con los permisos correctos. Y mi abogada tiene todos los permisos necesarios. ¿Roberto va a qué? A enojarse porque descubrí que su esposa tiene 400,000 pesos en deudas secretas. O va a enojarse contigo por mentirle durante quién sabe cuánto tiempo. Patricia dejó caer el documento. Sus manos temblaban. La máscara de confianza se estaba resquebrajando. Yo puedo explicar, o estoy segura de que puedes. Pero no me importan tus explicaciones. Lo que me importa es esto. Le mostré el siguiente documento. Los correos con el agente de bienes raíces. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Lágrimas reales, no las lágrimas de cocodrilo que había visto antes. «Querías vender la casa», dije con calma. Sin decirle a Roberto, sin decirme a mí. Ibas a inventar alguna excusa sobre mudarse a Maui a algo mejor, mientras en realidad solo querías saldar tus deudas y empezar de nuevo. No es lo que piensas. Entonces dime exactamente qué es. Patricia se derrumbó. Literalmente se dobló sobre sí misma, cubriéndose la cara con las manos, sollozando. Por primera vez en 3 años, la vi vulnerable. Humana. Rota. Tenía un negocio, susurró entre lágrimas. Antes de conocer a Roberto. Una boutique. Fue un fracaso. Perdí todo. Las deudas empezaron a acumularse. Pensé que podía controlarlas, que podría pagarlas con mi salario, pero era demasiado. Y luego conocí a Roberto y él era tan bueno, tan estable. Y pensé que con su ayuda podría salir adelante. Pero no podía decirle. Su familia ya piensa que solo me casé con él por dinero. Si supieran de las deudas. Entonces decidiste que la solución era deshacerte de mí, vender la casa y empezar de nuevo con dinero limpio. No fue así. Al principio sí quería que fuéramos una familia. Pero luego las deudas empeoraron. Los cobradores empezaron a llamar. Y me di cuenta de que la única manera de salir de esto era usar a mi hijo. Usar el dinero que yo ayudé a poner en esta casa. Lo siento, lloró. Lo siento mucho. Estaba desesperada. Y ahí estaba. La verdad, no me odiaba porque yo fuera una mala suegra o porque interfiriera en su matrimonio. Me quería fuera porque yo era un obstáculo en su plan de supervivencia financiera. Parte de mí sintió compasión. Entendía la desesperación, entendía lo que era tener deudas, preocupaciones, miedos. Pero otra parte de mí, la parte que había sido humillada y degradada durante 3 años, no podía perdonar tan fácilmente. Voy a hacerte una oferta, Patricia, una sola vez, y te sugiero que la aceptes. Levantó la vista con los ojos hinchados y rojos. Le vas a decir la verdad a Roberto. Toda la verdad. Sobre las deudas, sobre tus planes, sobre todo. Y juntos los 3 vamos a sentarnos y vamos a resolver esto como adultos. Él me va a dejar. Si sabe todo esto, me va a dejar. Tal vez no. Pero esa es la consecuencia de mentir.
Y es una consecuencia que vas a tener que enfrentar, porque la alternativa es que yo le muestre estos documentos primero. Y créeme, si yo soy quien le revela quién eres realmente, tu matrimonio no tendrá ninguna oportunidad de sobrevivir. Patricia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Por primera vez la vi sin su armadura de arrogancia. Solo una mujer asustada que había cometido errores terribles. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me das esta oportunidad? Porque a pesar de todo, tú eres la esposa de mi hijo. Y Roberto te ama. No sé si ese amor va a sobrevivir a esta verdad, pero merece saber con quién está casado. Merece tener la oportunidad de decidir por sí mismo. ¿Y tú qué ganas con todo esto? Justicia, respeto y mi dinero de vuelta. Pero también quiero algo más. Quiero que Roberto aprenda que las acciones tienen consecuencias, que no puedes simplemente desechar a las personas cuando son inconvenientes, que el amor real requiere honestidad incluso cuando duele. Me levanté recogiendo todos los documentos excepto uno. Le dejé a Patricia una copia del reporte de sus deudas. Tienes hasta esta noche. Cuando Roberto llegue del trabajo se lo dices todo. Yo voy a estar en mi habitación, y después de que terminen de hablar los dos, van a venir a buscarme. Y vamos a tener una conversación real sobre cómo resolver todo este desastre. ¿Y si no lo hago? La miré directamente a los ojos. Entonces mañana por la mañana mi abogada presenta no solo la demanda contra ustedes por mi inversión, sino también le envía a Roberto una copia completa de todo lo que descubrimos. Tu elección, Patricia. Puedes controlar la narrativa y decirle tú misma, o puedes perder toda oportunidad de explicarte. Subí las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegué a mi habitación cerré la puerta y me permití exhalar. Todo mi cuerpo temblaba. No de miedo, de adrenalina, de la realización de que finalmente tenía todas las cartas en mis manos. Llamé a Lucía. Lo hice, le mostré todo. Ahí, se derrumbó, va a confesarle todo a Roberto esta noche. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Podrías haber usado esa información como palanca en la negociación. No, Lucía, esto ya no es solo sobre mí. Roberto necesita saber quién es realmente su esposa. Necesita tomar decisiones basadas en la verdad, no en mentiras. Sea cual sea el resultado, al menos será honesto. Eres más generosa de lo que yo sería en tu lugar. No es generosidad, es estrategia. Si Roberto descubre por sí mismo que Patricia lo ha estado usando, va a estar de mi lado. Va a entender por qué hice lo que hice. Va a ver que yo no era el problema. Ella lo era. Eres más astuta de lo que pensé, Elena. Sonreí. 30 años siendo maestra me enseñaron mucho sobre psicología humana. Sé cómo manejar situaciones difíciles. Solo había olvidado usar esas habilidades en mi propia vida. Colgamos y me senté a esperar. Las horas pasaron lentamente. Leí un libro. Teñí. Miré por la ventana. Todo el tiempo escuchando, esperando. A las 6 de la tarde escuché la puerta principal. Roberto llegaba. Escuché su saludo. Escuché la voz tensa de Patricia pidiéndole que se sentara. Y luego silencio. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. 30 minutos. 45. Una hora. Luego escuché un grito. La voz de Roberto desgarrada e incrédula. 400,000 pesos. ¿Cómo es posible que tengas 400,000 pesos en deudas? Más silencio. Murmullos. Más gritos. Y querías vender la casa. Sin decirme. Ibas a mentirme sobre la razón. La voz de Patricia llorando, suplicando. No puedo creer esto. No puedo. Necesito aire. Necesito pensar. Escuché pasos subiendo las escaleras rápidamente. Pasaron frente a mi puerta. La puerta de su habitación se cerró con fuerza. Esperé. Sabía que eventualmente vendrían. Sabía que esta noche cambiaría todo. Y tenía razón. 20 minutos después tocaron mi puerta. Abrí. Roberto estaba ahí con los ojos rojos. Patricia detrás de él destruida. «¡Mamá!», dijo Roberto, su voz quebrada. «Necesitamos hablar. Necesito hablar contigo. Necesito disculparme». Los dejé entrar. Los tres nos sentamos.
Y por primera vez en 3 años tuvimos una conversación real. Honesta. Dolorosa. Pero real. Y en esa conversación, en esa noche, donde todas las máscaras cayeron y todas las verdades salieron a la luz, comenzamos a construir algo nuevo. No sé si sería una familia de nuevo. Probablemente no. Demasiado daño había sido hecho. Demasiadas palabras no podían ser retiradas. Pero al menos finalmente estábamos siendo honestos. Y eso pensé era un comienzo. Esa conversación duró hasta pasada la medianoche. Hablamos de todo. De las mentiras, de las decepciones, de las expectativas rotas. Pero sobre todo hablamos de responsabilidad. Roberto lloró. No lágrimas manipuladoras, sino lágrimas reales de un hombre que finalmente entendía la magnitud de lo que había permitido que sucediera. Me pidió perdón una y otra vez, por haber permitido que Patricia me tratara mal, por no haber valorado mis sacrificios, por haber planeado mi expulsión en lugar de hablar conmigo como el adulto que decía ser. Patricia también habló, por primera vez sin su armadura de superioridad. Me contó sobre su boutique fallida, sobre cómo la vergüenza de ese fracaso la perseguía, sobre cómo conoció a Roberto y pensó que finalmente había encontrado estabilidad, pero las deudas seguían creciendo como una sombra que no podía dejar atrás. No justificó sus acciones, no podía, pero al menos fue honesta. Y yo también hablé. Les dije cosas que había guardado durante 3 años. Les dije cómo me sentía invisible en mi propia casa. Cómo cada comentario despectivo de Patricia era una herida que se acumulaba. Cómo el silencio de Roberto dolía más que cualquier insulto directo. Les dije que había vendido mi apartamento no solo por ayudarlos financieramente, sino porque realmente creí que estábamos construyendo un hogar familiar juntos. Pero me equivoqué, les dije con voz firme. Y esa fue mi culpa. Asumí que mi amor sería correspondido. Asumí que mis sacrificios serían valorados. Nunca dejé claro lo que esperaba a cambio. Dejé que me trataran mal porque tenía miedo de perderlos. Y en ese proceso me perdí a mí misma. Al final de esa noche, llegamos a un acuerdo. No fue fácil. Hubo momentos en que pensé que no llegaríamos a ningún lado. Pero finalmente lo logramos. Roberto y Patricia pagarían mis 750,000 pesos de vuelta. No inmediatamente porque no tenían esa cantidad disponible. Pero refinanciarían la casa, sacarían ese dinero del valor acumulado y me lo transferirían. Me darían 6 meses para encontrar mi propio lugar. 6 meses en los que viviríamos bajo el mismo techo, pero con respeto mutuo y límites claros. A cambio, yo no expondría públicamente las deudas de Patricia. No les haría daño innecesario. Les daría la oportunidad de resolver sus propios problemas financieros y maritales en privado. Pero había una condición más. Una condición que no era negociable. Quiero que admitan públicamente lo que pasó, les dije. No los detalles íntimos. Pero quiero que cuando la familia pregunte por qué me mudé, ustedes digan la verdad. Que no fue porque yo quería irme. Que fue porque ustedes me pidieron que me fuera y que luego reconocieron que fue un error. Quiero que mi dignidad sea restaurada públicamente, así como fue dañada. Roberto aceptó. Patricia también, aunque con más resistencia. Los meses siguientes fueron extraños. Convivíamos en la misma casa, pero todo había cambiado. Patricia me trataba con cortesía. No con calidez, pero al menos con respeto básico. Roberto intentaba compensar años de negligencia con pequeños gestos. Me preparaba café por las mañanas. Me preguntaba cómo había dormido. Pequeñas cosas que antes daba por sentadas. Usé ese tiempo para buscar un nuevo hogar. No un apartamento pequeño como el que tenía antes. Esta vez busqué algo que realmente me gustara. Un lugar con balcón donde pudiera cultivar plantas. Un lugar en un vecindario con otros jubilados con parques cercanos con vida. Y lo encontré. Un departamento precioso en una zona tranquila, 2 habitaciones, cocina amplia y ese balcón que tanto quería. Cuando lo vi por primera vez, supe que era mío. Con el dinero que Roberto y Patricia me devolvieron, pagué ese departamento de contado. No quería más hipotecas, no quería más deudas. Quería algo que fuera completamente mío, que nadie pudiera quitarme.
También hice algo que nunca había hecho. Invertí en mí misma. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise hacer, pero para lo cual nunca tuve tiempo. Me uní a un club de lectura con otras mujeres de mi edad. Empecé a reconstruir una vida social que había abandonado cuando me mudé con Roberto y Patricia. Lucía se convirtió nuevamente en mi mejor amiga. Tomábamos café cada semana. Reíamos. Compartíamos historias. Me recordaba quién era yo antes de convertirme solo en la mamá de Roberto. El día de mi mudanza llegó en un sábado soleado de marzo. 6 meses exactos después de aquella noche de confesiones, Roberto contrató una compañía de mudanzas para ayudarme. Patricia preparó una comida de despedida. Fue incómodo, pero también fue algo. Antes de irme, Roberto me entregó un sobre. «Ábrelo cuando estés en tu nuevo hogar», me dijo. Lo abracé. No fue el abrazo de una madre y un hijo con una relación perfecta. Pero fue honesto, y eso era suficiente. Llegué a mi nuevo departamento al atardecer. Los muebles estaban colocados. Mis cosas desempacadas. Era pequeño comparado con la casa de Roberto, pero era mío. Completamente mío. Me senté en mi nuevo sofá en mi nueva sala y abrí el sobre que Roberto me había dado. Era una carta, escrita a mano. «Mamá», decía, «no hay palabras suficientes para disculparme por lo que te hice. No hay manera de recuperar los 3 años que te hice sentir no bienvenida en un hogar que tú ayudaste a construir. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo prometerte que aprendí. Aprendí que el amor no es solo un sentimiento. Es acción. Es respeto. Es valorar a las personas mientras todavía están contigo, no después de que se van. Gracias por no permitir que te borráramos. Gracias por pelear por tu dignidad cuando yo no peleé por ella. Gracias por ser más fuerte que tu amor por mí. Esa fue la lección más dura que me has enseñado, pero también la más necesaria. Te amo. Siempre te amaré. Y pasaré el resto de mi vida tratando de ser el hombre que prometí ser cuando tenía 16 años. El hombre que cuidaría de ti como tú cuidaste de mí. Perdóname. Roberto. Lloré. Lloré como no había llorado en meses, no de tristeza. Lloré porque finalmente mi hijo me veía de verdad. Nuestra relación volvería a ser lo que fue, no. Las cosas rotas pueden repararse, pero las cicatrices permanecen. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez las cicatrices nos recordarían a ambos ser más cuidadosos, más conscientes, más honestos. Patricia y Roberto enfrentaron sus propios desafíos. Ella entró a terapia financiera y personal. Consiguió un segundo trabajo para pagar sus deudas. Roberto aprendió que amar a alguien no significa ser ciego a sus fallas. Su matrimonio sobrevivió, pero cambió. Se volvió más honesto, más difícil, pero también más real. Y yo aprendí la lección más importante de todas. La dignidad no es algo que otros te dan. Es algo que tú reclamas. Es levantarte y decir, merezco más que esto, incluso cuando tu corazón te suplica que te quedes. Es valorarte lo suficiente para irte cuando no eres valorada. Es entender que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Aprendí que los sacrificios solo tienen valor cuando son reconocidos. Que dar todo de ti no es nobleza si te destruye en el proceso. Que enseñarles a otros a tratarte bien comienza contigo misma estableciendo límites. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Que a los 62 años puedes tener más fuerza que a los 30. Que la edad no te debilita si no lo permites. Y aprendí que a veces amar a alguien significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Que rescatarlos constantemente solo les enseña que no hay precio que pagar por lastimarte. Hoy, un año después, vivo sola en mi departamento. Roberto me visita cada 2 semanas. Tomamos café. Hablamos. Es diferente, pero es honesto. Patricia y yo nos tratamos con cortesía distante. Nunca seremos amigas, pero ya no somos enemigas. Mis plantas en el balcón florecen. Mis pinturas decoran las paredes. Mis amigas vienen a visitarme. Tengo una vida. Mi vida. Una que construí para mí, no para ser útil a otros. Y cada mañana cuando me despierto en mi propia cama, en mi propio espacio rodeada de mis propias cosas, sonrío.
porque finalmente entiendo algo fundamental. No necesito que nadie me complete. No necesito que me validen. No necesito sacrificarme hasta desaparecer para demostrar mi amor. Soy suficiente. Siempre fui suficiente. Solo necesitaba creerlo. Esta es mi historia. La historia de cómo perdí a mi hijo y me encontré a mí misma. La historia de cómo el peor momento de mi vida se convirtió en el comienzo de mi mejor capítulo. Si estás escuchando esto y te sientes invisible en tu propia vida, si estás dando todo y recibiendo migajas, si tienes miedo de defenderte porque podrías perder a alguien que amas, déjame decirte algo. Si alguien está dispuesto a perderte porque te defendiste, entonces ya los habías perdido mucho antes. La dignidad no tiene edad. El respeto no tiene precio. Y tú, sin importar cuántos años tengas o cuánto hayas dado, mereces ambas cosas. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que te expulsen de tu propia vida. Reclama tu espacio. Reclama tu voz. Reclama tu valor. Porque al final la única persona que puede salvarte eres tú misma. Y créeme, vale la pena salvarse. Me llamo Elena María Martínez Ramírez. Tengo 63 años. Soy maestra jubilada, pintora, aficionada, amiga, leal y sobreviviente. Y esta es mi historia de cómo aprendí que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saberlo. Déjame un comentario contándome desde qué ciudad me estás escuchando. Me encantaría saber que no estoy sola en esto, que hay otros que entienden este dolor y esta victoria. ¿Has vivido algo similar? ¿Has tenido que elegir entre tu dignidad y mantener la paz? Cuéntamelo. A veces compartir nuestras historias es lo que nos sana. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está sacrificándose hasta desaparecer, comparte mi historia con ellos. Tal vez les dé el valor que necesitan para defenderse. Cada semana comparto historias reales de personas que encontraron su fuerza en los momentos más oscuros. Si quieres escuchar más, suscríbete. Porque todos necesitamos recordar que no estamos solos, que otros han caminado este camino y que hay luz al final. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio para ser vista, para ser escuchada, para importar. Cuídense. Valórense. Y nunca, nunca olviden que merecen respeto. Un abrazo fuerte desde mi balcón lleno de flores, donde cada mañana tomo mi café y celebro la vida que construí para mí. Con cariño y fortaleza. Elena María Martínez Ramírez. 63 años. Ciudad de México. Que mi historia te recuerde tu propia fuerza. Porque está ahí. Siempre ha estado ahí. Solo está esperando que la reclames.